Buenos días, hermanos. Espero que todos estén hoy gozosos de venir a escuchar la palabra del pastor, todos reunidos en familia. La familia es muy importante, la familia es todo lo que el Señor nos ha regalado. Quiero darles gracias a todos por las manifestaciones de cariño que han tenido por la salud de mi hermano Eduardo. Señora Leonor, un abrazo igualmente para usted que perdió a su hermano. La familia es amor, la familia nos la da el Señor. Somos el pastor John Jairo, yo soy su esposa Cielo Escobar, somos pastores de la Iglesia Internacional de Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Hoy quiero preguntarles, ¿te dejas guiar por las tradiciones? La Biblia nos enseña en Marcos 7, 1, 3, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de los discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Algunos fariseos y escribas se habían acercado a Jesús quejándose de que habían visto a sus discípulos comer sin lavarse las manos y por esta razón los condenaban. Entonces el Señor les replicó diciendo: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya Jesús les había advertido en varias ocasiones que su rígida costumbre a las tradiciones podía significar en realidad desobediencia a la ley de Dios. En otras palabras, se preocupaban demasiado por seguir las costumbres tradicionales que venían de generación en generación, pero no hacían las cosas que agradaban a Dios. Por eso Jesús añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Pero para Dios siempre ha sido sumamente importante que sus palabras se escribiesen y precisamente para evitar que hubiese en ellas cambios al transmitirse de boca en boca. Más de 1400 años antes del nacimiento de Cristo, Dios le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Más adelante le ordenó a Jeremías: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Al profeta Habacuc, Dios le mandó: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. A través de toda la Biblia vemos este mismo proceder de parte de Dios, hasta el último libro donde el Señor Jesucristo se reveló al apóstol Juan y le dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús amonestó a aquellos judíos, pero aún hay en el mundo millones de personas que actúan de la misma manera que ellos actuaban. Y las palabras del Señor continúan siendo las mismas, teniendo la misma validez. Les dijo Jesús: escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente y llegar a conocer a Dios profundamente está escrito en la Biblia. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una verdadera advertencia del peligro que implica prestar oídos a las tradiciones de los hombres y no buscar el conocimiento únicamente en la infalible palabra de Dios, porque podemos ser arrastrados al engaño por medio de la astucia de aquellos que emplean sus filosofías y huecas sutilezas, todo lo cual tiene origen en el corazón del hombre y no de Dios. Y aún en el caso de que no existiera la intención premeditada de engañar, tenemos que entender que no es posible asegurar la absoluta veracidad de aquello que proviene de los hombres. Antes de partir de este mundo, Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos obedecieron siguiendo estrictamente sus enseñanzas. La Biblia nos narra que mientras predicaban al pueblo
Varios de los apóstoles fueron llevados ante el concilio, donde el sumo sacerdote los amenazó y les dijo que no siguieran enseñando en el nombre de Jesús. Entonces, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos obtuvieron el conocimiento directamente del Señor. Ahora nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Lee la Biblia diariamente, medita en ella y rechaza todo aquello que no esté escrito en ella. Por eso, Padre Santo, yo te ruego, me ayudes a buscar tu rostro día tras día y alimentar mi espíritu únicamente con tu santa palabra. Yo te agradezco, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Quedamos en manos de nuestro pastor John Jairo. Y a lavarse las manos. Ahora sí hay que lavarnos las manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Dios los continúe bendiciendo como lo ha venido haciendo y sea para cada uno de ustedes la fuerza, la motivación especial que necesitamos todos para seguir adelante en este tiempo de tribulación para algunos. Le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que están pasando y que me están pasando, sé que el Señor me fortalece y sé que el Señor está conmigo y sé que el Señor no me va a abandonar. Así que le doy gracias a Dios. Y lo mismo pasa con usted si usted quiere. Simplemente lo que tenemos que hacer es entender, conocer la voluntad de Dios, vivir conforme a ella y entonces disfrutarla. Y la enseñanza de hoy la quiero comenzar con una pregunta. ¿Eres tú o no una nueva criatura? Esta enseñanza que hoy traigo pretende llevar un mensaje de libertad, de verdad, de sabiduría, con base en lo que Dios dice para todos aquellos que todavía, aún entendiendo la Escritura, no han podido definir sus vidas en la obra grandiosa de Jesucristo en la cruz. Lo que quiero decir es que los que estudiamos la palabra de Dios, lo hacemos para encontrar en ella lo que significa Dios, su plan y su propósito para cada uno de nosotros. Y si este aprendizaje no ha conducido a la vivencia como consecuencia de una total y absoluta dependencia de Dios, si no ha conducido a las personas a alabar su poder, su grandeza, todo lo que significa la victoria de Jesucristo en la cruz, y si no ha producido un cambio total en las vidas de las personas, viéndose a sí mismas ahora como Dios nos ve, entonces esta enseñanza le podrá ayudar, y eso ruego, y eso espero y confío en el Señor, a que usted cambie de manera de pensar, que usted pueda entender y asimilar y aplicar todas estas enseñanzas, todo esto que el Señor nos permite saber en su propia vida. Pero escuche bien, esta enseñanza o cualquier enseñanza que usted escuche, por sí sola no va a hacer el cambio en usted. Es usted quien debe hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Cambiando su manera de pensar. Que cambiando lo debería conducir a actuar de una manera correcta o más bien conforme al deseo de Dios y de esa manera poder verdaderamente, no emocionalmente, sino la aplicación, la vivencia, por la experiencia real en su cotidianidad, conocer que lo que Dios dice, su voluntad, es buena para usted, es agradable para usted y la puede disfrutar y además es perfecta porque Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy lastimosamente, en este tiempo, igual como le sucedió a los judíos del primer siglo cuando vino Jesús a enseñarles lo que significaba el reino del Padre, cuando quiso enseñarles a pensar de la manera que el Padre quería para ellos, no causa impacto. Hoy no está causando la predicación, la palabra de Dios, un impacto, un cambio, una transformación
Porque la iglesia, la gente que va a las congregaciones, eso es la iglesia, se identifica más con sus templos, con sus procedimientos legalistas dentro de ellos, viviendo en absoluta esclavitud, que con lo que Dios hizo por ellos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana claridad de su palabra, que nos permita vivir conforme a ella, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría para que nuestra inteligencia se guíe por esta enseñanza de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres grande, poderoso, tú eres bueno, tú eres mi Padre, porque tú me has puesto, Señor, en un lugar privilegiado. Y no me refiero al don que me has dado, me refiero a la posición que todo aquel que cree en lo que hiciste a través de Jesucristo en la cruz, tú lo has hecho tu Hijo. Y esa es una situación, una posición privilegiada. Amado Dios, yo ruego que esta enseñanza pueda ayudar a los que están allí escuchándola, pueda ayudarlos a que vivan, a que hagan una verdadera transformación de sus vidas, cambiando la manera de pensar, dejando atrás lo que tienen que dejar y viviendo en su nueva realidad. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por favor, vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y si usted tiene su Biblia, ahí subráyela, por favor, subraye esa última frase, sino una nueva creación. Esta escritura enseña que si hemos creído en lo que Dios mismo hizo en la cruz, en la persona de Jesucristo, entonces somos una nueva creación. Significa que ya no somos lo que hemos conocido de nosotros mismos toda la vida, que ya no tenemos esa naturaleza de incertidumbre, de culpa que produce angustia, de miedo, de afán, sino que tenemos una identidad con aquel que hizo posible que seamos una nueva creación y que tengamos además una posición de hijos de Dios, la cual no todos lo saben o no lo creen o no lo entienden. Pero además tenemos nosotros una misión de parte de nuestro Padre Celestial de representarlo con el fin de que los demás lleguen a conocerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente cuando vivimos como Él nos dice. O sea, es decir, Él nos hizo nuevos y nos enseña cómo vivir en esa nueva naturaleza. Ahora, en la escritura que acabo de leer, dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué significa todo esto? Pablo lo que está diciendo a la iglesia en Galicia, que los que estaban bajo el pacto de la circuncisión, es decir, los judíos, porque ellos fueron seleccionados por Dios en un principio, fueron creados por Dios, seleccionados por Dios, los hizo una nación y Dios les hizo un pacto, y ese pacto incluía una señal en sus propios cuerpos que era la circuncisión. Entonces se dedicaron ellos a la exploración de la ley una vez la conocieron, encontrándose cada vez mucho más frustrados en sus anhelos de ser aceptos por Dios, y los que están fuera de ese pacto, siguiendo cada cual su ley, que son los de la incircuncisión, sin conocer la voluntad de Dios, dice la palabra que no significa nada para Dios. Es una dura realidad, pero es así. Porque Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte en el mundo una vez entró el pecado a nuestro sistema de vida. Y ese sistema bajo el dominio, bajo la atmósfera del pecado, que hizo que nosotros naciéramos, creciéramos y nos educáramos bajo la influencia del pecado permanente. Y por eso aprendimos entonces a odiar, a pelear entre nosotros, a guardar rencor, a angustiarnos, a mentir, a engañar, a violar, a robar, a desear el bien ajeno,
a hacer la trampa en todo momento, a despojar a los demás, a hundirlos para lograr objetivos. En fin, nada de eso que aprendimos bajo ese ambiente del pecado, nada de eso quería Dios para nosotros. Y por eso, el Señor creó este plan, diseñó este plan, ejecutó este plan, y un plan perfecto a través de la cruz, donde todo eso fue derrotado desde su origen, que es obviamente Satanás. Esa es la verdad que enseña la Biblia. Y por eso dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo que Dios hizo por nosotros es la verdad. Y de esa oscuridad, de ese mundo de pecado, es que Él nos sacó por simplemente creer y recibir su verdad en nuestro entendimiento. Por eso dice que somos una nueva creación. La fe en lo que hizo Jesucristo. Escuche, porque nuestra fe se puede ir para cualquier lado. La fe en lo que hizo Jesucristo, entendiendo lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esa fe y recibiendo esa fe, porque Él no murió por sí mismo, por ser un héroe, por ser algún mártir más. Él murió por cada uno de nosotros, porque Él nos amó, dice la palabra. Entonces, colocando nuestra fe en esto, porque lo hemos entendido, de inmediato recibimos una nueva naturaleza. Tal vez usted no lo ha sentido. La cuestión es que eso no es por sentimientos, ni por emociones. El nuevo nacimiento se da por fe y significa que a usted le ha sido dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que a usted ha sido puesto en un lugar privilegiado, que usted ha sido limpiado y perdonado de toda la inmundicia y que usted ahora necesita entender que esa realidad que era la anterior ya no es más, que usted ahora tiene una nueva realidad. Perdón, ahora, si entendemos todo ese poder liberador y apreciamos que nuestra vida, como la aprendimos a vivir, no es ni buena, ni agradable, ni perfecta, hacemos de lo que Dios nos dice nuestra nueva realidad, porque somos nueva creación. Entonces, sí podremos decir que sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, y disfrutar entonces amplia y abundantemente de esa nueva naturaleza. Ahora, por favor, entienda que no estoy hablando de que usted ahora tiene que vivir de otra manera, de que usted tiene que recordar en todo momento que no puede fallar porque usted es una nueva creación. Con todo el respeto, eso es religiosidad. De lo que yo estoy hablando en este momento, y que ojalá usted lo pueda asimilar, perdón, es de una vida totalmente nueva que lo ha llevado, no porque usted quiso, sino porque Dios lo hizo, a que usted muera a todo lo que usted era antes. Porque Dios lo ha hecho a usted una criatura nueva. Por eso pregunté al principio, ¿es usted o no una nueva criatura? Entonces, entienda esto. La nueva creación no consiste en que usted pueda ser nuevo, en que usted se esfuerce por ser nueva creación, en que usted se dedique a vivir perfectamente conforme para mostrarle a Dios que usted puede. En eso no consiste la nueva creación. Usted no se hizo de nuevo, Dios lo hizo de nuevo. Y es lo que usted debe comprender. Usted fue hecho nuevo. Puede que usted no lo sienta, que no se haya dado cuenta, que no lo haya entendido. Pero por eso estudiamos la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, para que podamos comprender que Él fue el que logró que nosotros, cuando creímos en lo que pasó en la cruz, que fue por amor a nosotros, por amor a usted, cuando este es nuestro entendimiento nos lleva a aceptar esto, este acto de amor por cada uno, entonces sucede que Dios lo hace a usted nacer de nuevo. Eso no consiste sino en fe.
Muchos llegamos a entender esa realidad después de que hemos recibido el Espíritu Santo. Y tiempo después, muchos comienzan a comprender que han nacido de nuevo. El asunto es que no ven su vida como una vida nueva, sino que siguen viviendo, se siguen viendo a sí mismos en lo que antes estaba viviendo. Ahora, si usted no se hizo nuevo y Dios lo hizo nuevo, el asunto entonces es que usted o no lo ha escuchado, o lo ha escuchado y no entiende lo que eso significa, o no lo ha creído porque todavía sigue viendo su imperfección, dejando de lado la verdad de Dios que aplica en su vida instantáneamente, aun cuando usted todavía no lo comprende. Así es. Perdón. La nueva vida nace de lo que ahora usted es, no porque usted pretenda ser. Usted es cristiano. Dios lo hizo a usted cristiano. Permítame, ese término cristiano viene del primer siglo, de los cristianos, los primeros cristianos, que ellos para identificarse entre sí se llamaron cristianos. Por eso se llaman cristianos, siguieron a Cristo, las enseñanzas de Cristo. Ahora, usted es cristiano y eso es una verdad inamovible, inmodificable. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo a usted así, nuevo, nacido de nuevo. Y lo que Dios hace nadie lo puede deshacer. Y Él no se arrepiente de lo que Él ha hecho, porque Él es completamente sabio para saber lo que hace. Ahora, usted no trata de vivir como cristiano sencillamente porque no lo puede hacer. Tarde o temprano, ese esfuerzo de ser correcto, de portarse sin faltar a nada, teniendo en cuenta todo esto, simplemente lo va a llevar a un cansancio, a un agotamiento espiritual. Entonces usted aprende a vivir como un hijo de Dios, porque eso es lo que pasó. Él lo hizo a usted hijo de Él, que vive por el Espíritu de Dios, sabiendo, y escuche, entendiendo, sabiendo que usted es una nueva creación. Y eso hace que entonces, cuando usted comprenda que ya es nuevo y no lo que era, hace que en el ejercicio de la aplicación de la palabra, usted deje de vivir como lo hacía anteriormente. Su vida es entonces el producto de ser una nueva creación y no porque usted se esfuerza a ser una nueva creación. Déjeme tratar de darle un ejemplo con algo material. Suponga que usted tiene un carro con muchos años, viejito, y no tiene la tecnología adecuada, y ya el carrito muestra un gran deterioro, no es nuevo para usted, lo ha tenido desde siempre y no puede ni quiere desprenderse de él porque le ha cogido mucho cariño. Y viejito y todo, sabiendo que son más los inconvenientes, usted lo prefiere. Pero un día le regalan un último modelo con todas las ventajas de la tecnología, del modernismo, que garantizan más ahorro, más seguridad, más fiabilidad, pero usted decide que no puede desprenderse de su carro viejo. Entonces, para muchos, cuando miran la ventaja de este auto nuevo, su deseo es montarse en él y disfrutarlo, y poco a poco van aprendiendo a usar las virtudes del nuevo auto. Y cuando finalmente logra sacar provecho de todas las ventajas de este auto nuevo, entonces comprende que usar el anterior es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero y que se está exponiendo a mayores peligros. Así es su vida nueva. Usted ya tiene a favor una enorme cantidad de bendiciones por la bondad de Dios, que Él quiere que usted las aproveche para que usted se aleje del peligro que es vivir de la manera acostumbrada. Porque esa manera acostumbrada, permítame, le digo, la manera en como usted ha vivido toda su vida,
donde ha aprendido todo lo que es malo y se ha formado en medio de todo el ambiente malo y perverso del mundo, porque es la influencia de Satanás en el mundo. Usted vive conforme a eso y sigue viviendo, aunque sea cristiano. Lo que pudiera pasar es que usted finalmente no encuentre gracia en estudiar la palabra de Dios, no encuentre por qué seguir estudiándola, no encuentre que valga la pena aplicar o decir o recitar versículos e ir a la congregación cuando usted se concentra en esa vieja manera de vivir o cuando sigue simplemente viviendo como acostumbrado a vivir. Por ejemplo, usted es una persona rencorosa y aunque la palabra le dice que aprenda a perdonar y perdone como Dios lo perdonó a usted, de esa manera, pero usted no lo hace y esa es su acostumbrada manera de vivir porque usted simplemente siempre ha sido rencoroso y punto, y nada va a pasar. Entonces hay un peligro allí. Hay el peligro de que crezca amargura en su corazón más de la que hay, se forme tan fuerte la raíz allí en el corazón, en su mente, que no le permita entonces entender que viviendo así es malo para usted. En esta nueva naturaleza hay una nueva experiencia de vida, una nueva forma de disfrutar la vida, aún en medio de las dificultades, porque Dios le garantiza en esta nueva creación lo que la antigua no podía. Todo esto que le estoy diciendo, mi querido hermano, se logra simplemente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, no su fe, en la fe de Él. ¿Cuál fue la fe de Él? La fe de Él es que hizo como el Padre le dijo, obedeció, hizo caso a lo que el Padre le dijo, porque Él entendió que yendo allí a la cruz podía quitarle todo poder a Satanás, todo poder a los principados y a las potestades y todo ese medio que hay allí en la atmósfera de espíritus de maldad, le quitó, los derrotó, le quitó la autoridad y a la vez nos hace libres de su efecto y entonces eso se convierte en una nueva naturaleza. Es la fe de Él. Él le creyó al Padre y por él creer al Padre y seguir lo que el Padre le dice, venció en la cruz a Satanás, resucitó por el poder del Padre y todo aquel que en él crea sale de inmediato del poder de Satanás, pero debe aprender a entender, debe entender y aprender lo que significa su nueva naturaleza. Entonces es la fe de Jesucristo y no su fe. ¿Por qué no su fe? ¿Por qué digo yo esto? Porque como le dije al principio, su fe puede estar viciada de lo viejo. A usted le parece imposible desprenderse de sus errores, de su conducta anterior. Usted dice, están allí. Entonces su fe, sencillamente lo que le está indicando es, mírese usted mismo. Entonces, cuando usted coloca su fe en la fe de Jesucristo, comienza a entender que Él lo sacó a usted de esa manera de vivir anterior y lo puso a vivir de otra manera. Debe comprenderlo, debe conocerlo, para que usted mismo explote lo que es ser hijo de Dios, para que usted mismo disfrute lo que es ser hijo de Dios. Entonces, es por y en la fe de Jesucristo. Eso solo quiere decir que Él lo hizo posible para usted y que ya es una realidad, pero que usted debe recibirla, debe aceptarla, debe aprenderla y debe disfrutarla. Déjeme leerle otra escritura. La voy a leer en la versión de lenguaje sencillo. Gálatas 6:16. Gálatas 6:16 dice que, y es Pablo orando por la gente que está allí en la iglesia en Galicia.
Y Pablo dice que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. Ahora note que esto es promesa de Dios. Es decir, que si usted vive como debe vivir en la nueva naturaleza, entonces va a recibir la paz de Dios, pero además su bondad sobre usted la va a recibir. Entonces es una promesa. No es suficiente llamarse cristiano, ni tampoco es suficiente identificarse con una congregación cristiana. Como dice allí, a los que viven así. A veces nos desgastamos en oraciones interminables, repetitivas, pidiendo a Dios lo que ya Él nos dio, pero que nosotros no nos hemos apropiado porque todavía insistimos en traer una naturaleza vieja muerta a nuestro presente. El Señor dijo que, Pablo enseñó que habíamos sido crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Escuche, es la fe de Jesucristo. ¿Qué significa? Que si yo creo en la cruz, yo estuve con Cristo en la cruz, mi naturaleza vieja murió allí y Él me hizo nacer para una nueva. Esa es nuestra realidad. Ahora, muy triste es que muchos no se atreven a vivir conforme a su nueva realidad porque todavía les preocupa lo que la gente pueda decir de ellos. Y esto es más real de lo que usted cree, mi querido amigo, mi querido hermano. Y lo invito a que lo piense. Por ejemplo, déjeme plantearle estos interrogantes. ¿Cuánto le afecta a usted lo que otros digan porque usted decidió perdonar a quien le ha hecho daño? Es más, ¿cuánto le afecta a usted mismo el saber que usted puede perdonar y no lo hace? ¿De qué manera se ve usted cuando decide no ser más esa persona que suele sostenerse en su posición? ¿Cuánto lo afecta? ¿Cuánto lo resiente el hecho de que sus amigos noten que usted ya no participa de sus violentas borracheras, de sus actos, en fin, malsanos y cosas, mentiras, engaños y cosas de esas? Y lo que bajo el efecto de ella usted se atreve a hacer. ¿Cuánto le resiente eso? Que sus amigos digan cómo ha cambiado. ¿Podría usted no practicar ciertas costumbres y rituales que no son de la voluntad de Dios, sabiendo que los de alrededor suyo lo van a criticar y seguramente condenar? El entendimiento de nuestra nueva realidad nos lleva a ignorar todas esas adversidades contra nuestro ego para disfrutar la bondad de Dios, de nuestro Padre. Pablo lo tenía muy claro. Tanto, que luego de ser una persona muy influyente, alguien muy importante y muy poderoso por su posición política en ese tiempo, porque además él era judío, pero también era nacionalizado romano, pero además era fariseo de fariseos, es decir, este tipo sabía exactamente lo que significaba la ley, los profetas, y se rozaba con los gobernantes de ese tiempo, tanto de la iglesia en los judíos, es decir, con los sacerdotes y los del alto, los principales de la sinagoga, como también con los políticos poderosos romanos. Y entonces, y Pablo era además un hombre muy preparado, más preparado que el promedio de su época. Y mire lo que él dijo en Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que eso significa. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí, porque he muerto para este mundo. Tremenda declaración de Pablo. ¿Pudiera usted, mi querido amigo, mi querido hermano, decir algo como esto? ¿Qué quiere decir muerto para este mundo? Es decir, yo ya no me muevo en esa atmósfera de pecado, porque sé que el pecado
ya no es mi amigo, no es mi Señor. Cristo me liberó de eso. Su vieja vida ya no existe. Entienda lo que es, que no es que usted se murió y resucitó porque Dios hizo un milagro en usted. No es de esa manera. Usted murió en la cruz a la vieja naturaleza porque Cristo lo hizo morir y lo hizo nacer para darle una nueva. Y todo esto no se experimenta en el cuerpo, hermano. Lo que quiero decir, no se experimenta en las emociones, en los sentimientos, en su inteligencia. Esto se experimenta en la fe de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entendiendo eso. Entonces, si usted lo comprendió, yo ruego que usted lo comprenda. Su vieja vida ya no existe. Y me va a decir, pero pastor, pero ahí está, pero se manifiesta. Sí, porque usted no lo ha comprendido y no quiere desligarse de ella. Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pues sencillamente lo que estaba diciendo Pablo es, hey, tengo una naturaleza que me lleva a una muerte espiritual, a una pobreza de mi alma, a un desaliento espiritual, a un agotamiento, a una, ¿cómo se llama esto? A una incertidumbre total. ¿Quién me va a librar de esto? Y dijo, gracias en el capítulo 8, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me liberó de esto. Esa vieja vida, que de pronto usted la está viviendo, pero es vieja, porque usted fue nacido de nuevo. Solo que usted aprendió a vivir eso y no se quiere dejar, no quiere renovar su pensamiento. Esa vieja vida que usted aprendió a vivir ya no existe si es que usted ha creído en lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted. Permítame citarle otra escritura que le va a enseñar un poco más sobre su nueva vida. En Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 9. A mí me gustaría que usted estuviera tomando notas y las escrituras que yo estoy anunciándole aquí, para que las repase. No se quede solo con lo que yo le digo. Medite en esto. Mateo 23, 9. Mire, y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Entienda esto. Por supuesto que no se está refiriendo a nuestros padres terrenales, sino a aquellos a quienes las personas colocan en sus vidas con la misma autoridad que un padre tiene en la tierra, que solamente Dios se la otorga a él. No estoy hablando de cualquier padre, el padre que sabe que es padre, que vive su vida siendo un papá, que tiene autoridad sobre sus hijos para enseñarlos, para corregirlos, para proveerles todas las cosas. De ese padre es que estoy hablando. Entonces muchas personas le llaman padre a cualquier otra persona que ni siquiera tiene la autoridad de serlo por Dios. Ahora, en este contexto, allí en Mateo, Jesús les está enseñando que no deben llamar a nadie. Si usted es curioso y va a leer el capítulo, no llamen a nadie rabí, ni padre, ni maestro, porque los judíos consideraban estos títulos tan supremos, es decir, nadie está por encima de ellos, ni siquiera Dios. Ellos eran tan admirados y casi que endiosados, y por eso les decían de esta manera. Entonces, le dice Jesús, les dice, no llamen a nadie en la tierra Padre, en ese sentido, porque ustedes tienen un solo Padre. Escuche, aquí no está hablando de un solo Dios, está hablando de el Dios que vino a enseñar su paternidad a los que creen en Él. Y dice, tienen un solo Padre y Él está en el cielo. No hay nadie con mayor autoridad, no hay nadie con mayor amor y no hay nadie con más poder que nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha hecho nueva creación como de hijos suyos. No es que usted se sienta hijo de Dios. No es que a usted le han dicho que usted es hijo de Dios. Es que usted sabe que Él lo hizo hijo por su poder, por su amor,
por su gloria. Entonces todo el propósito de la Biblia en el Nuevo Testamento es que nosotros entendamos la revelación que nos fue propiciada por la muerte y resurrección de Jesucristo al permitir que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae esa revelación. Y esa revelación a los que hemos creído, que está dentro de nosotros desarrollándose, trata sobre nuestra nueva realidad. No tiene otro propósito. Infortunadamente, desde los púlpitos de las congregaciones se ha conducido a los creyentes a obedecer normas, reglas, leyes y procedimientos que no permiten conocer esa revelación. Porque los hacen sentirse culpables. Es por eso por lo que nosotros vemos a los hermanos en constante aflicción, depresión, angustia, temor, miedo, divisiones, pleitos, contiendas, amargura, tratando de obtener paz y misericordia de Dios cuando Él ya se la dio a todo el que cree. ¿Y por qué no la disfrutamos? Porque no lo han entendido. O si lo han entendido, sencillamente lo tienen como algo religioso, mas no como algo que se puede aplicar en la propia vida. Otros simplemente no lo creen. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios ya ha desplegado a todo el mundo, a todo el que entienda y reciba eso en su corazón, es decir, en su entendimiento, y conforme a vivir, conforme a esa revelación, y su vida se vaya transformando, entonces Pablo oraba por ellos así, diciéndoles, en Efesios 1, 17 al 23, mire lo que dice esta palabra de Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Escuche esto, usted puede conocer al Padre. 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, es decir, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena por completo. Solo voy a resaltar algunas cosas de esta escritura, pero por favor usted léala, medite en ella y vea lo que hay allí por decisión de nuestro Padre Celestial para usted como hijo. La petición es para que tengamos espíritu de sabiduría, de saber entender y usar la revelación con el fin de que conozcamos mejor a quien nos hizo una nueva creación. Pero también que Dios ilumine nuestra parte inteligente y así sepamos la razón por la cual nos hizo hijos, en qué consiste y de qué se trata su poder que está para favorecernos, que Dios lo hizo posible en Cristo al sacarlo victorioso de la muerte, haciéndolo resucitar, sentándolo a su derecha en las regiones celestiales, donde Él ejerce su gobierno. A Cristo Dios lo puso con toda autoridad sobre todas las cosas en el universo, siendo Él mismo nuestra cabeza para guiarnos de este tiempo
a través de este tiempo y en la eternidad. Ahora, lo único que estoy haciendo aquí es tomarme el atrevimiento de darle una interpretación a esta palabra de Dios, porque así lo he comprendido. ¿Con qué sentido hago esto? ¿Con qué intención? De que usted pueda comprender quién es ahora, qué ha hecho Dios en su vida, qué tiene para darle Él o qué desató Él para usted y cuán dispuesto está a nunca dejarlo ni desprotegerlo. Como lo hizo el apóstol Pablo, es mi oración ahora por usted. Solo deseo que usted pueda entender que ya no es lo que solía ser, que entienda su nueva naturaleza y así pueda dejar atrás lo que ya no es suyo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, yo te doy gracias por tu palabra grandiosa, por tu palabra poderosa, porque ella, Señor, es la que nos trae el entendimiento de lo que ahora somos, lo que tenemos a nuestro favor, lo que tú hiciste por nosotros allí en la cruz. Fue tu deseo, Señor, colocarnos en un sitio privilegiado porque ahora nos llamas hijos. Pero no, tal vez muchos allí no lo han comprendido y por lo tanto no han aprendido a vivir conforme a ser hijos del Todopoderoso. Padre, yo ruego por todos aquellos que están escuchando, por todos aquellos, Señor, que quieren entrar en tu reino, pero que no saben cómo. Yo te ruego por aquellos, Señor, que todavía no entienden lo que pasó en la cruz, lo que Dios hizo con ellos. Ruego por aquellos que todavía están caminando de la manera acostumbrada y no en la nueva manera que tú, Señor, lo has hecho posible. Padre, yo ruego, Señor, por aquellos que tienen corazón de piedra, para que su corazón sea quitado y puesto el nuevo de carne que pueda recibir con humildad lo que tú, Señor, has hecho en la cruz. Ruego por aquellos, Señor, que están sufriendo, que están angustiados, que tienen incertidumbre, que están llenos de miedo. Ruego por ellos, Señor, para que comprendan que tú estás a favor de nosotros, los que hemos creído en ti. Y todo esto, Señor, todo esto yo lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene alguna inquietud y quiere despejarla y quiere ser guiado, por favor escríbanos al siguiente correo: adoración iglesia internacional @gmail.com. adoracioninternacional@gmail.com. Vuelvo y repito: adoracioninternacional@gmail.com. Que Dios los guíe en esta semana y los lleve por el camino de Él, por el camino señalado, el único camino, en Cristo Jesús. Amén.